¿ya? Para que ustedes entiendan mejor. Y después continuamos con intestino delgado, ¿ya? Y el conducto inguinal, que es importante el conducto inguinal. Muy bien, entonces jóvenes, ahí tenemos a un músculo llamado músculo diafragma. Esto es anatomía 1, no entra al examen. Eso ustedes ya deberían saber el músculo diafragma. Anatomía 1 es un músculo de la parte de primera parte, ¿no? Anatomía 1. Muy bien. Y para estos jóvenes yo quiero más o menos que me presenten esta parte aquí. Este es el músculo diafragma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es un músculo plano, ancho. ¿Sí? Plano y ancho. Aplanado y ancho. En forma de una bóveda. En forma de una bóveda. ¿Sí? Una bóveda. ¿Qué es bóveda, doctor? ¿Qué es bóveda? Una cúpula, una parte semicircular. ¿Sí? ¿Y esto es una parte semicircular? ¿Sí? No es un círculo completo, ¿no? Una cúpula o una bóveda. ¿Sí? Esta bóveda o cúpula, que es el diafragma, un músculo ancho y plano, tiene una cara superior y una cara inferior. Y digo cara superior, ¿por qué? Aquí tenemos aquí a la cavidad, ¿qué cavidad? Torácica. Entonces, tenemos superior, lo que es la cavidad torácica, y una inferior, que es la cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces tengo aquí la cara superior, es la cara torácica, la cara inferior es la cara abdominal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, no? Ahora sí. Ahora, decimos que este diafragma, en su cara superior, cara diafragmática, tiene una parte, como ven aquí blanco, una parte tendinosa. Es el centro tendinoso. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Muy bien, aquí vamos a poner famoso centro tendinoso. ¿Se puede borrar ya, no? ¿Se puede borrar? Tenemos aquí al centro tendinoso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cara esta era? Superior o cara torácica, ¿no? Muy bien. Se llama centro tendinoso. Y lo que ven por fuera se llama la parte periférica. Tiene una parte central, centro tendinoso, y una parte periférica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta parte central tendinosa tiene 3 foliolos. Foliolo derecho, foliolo izquierdo posterior, izquierdo anterior. ¿Sí? Tiene la hoja de trébol. ¿Sí? Se llama la hoja de trébol. ¿Por qué, doctor? Porque es como una hoja de trébol, ¿no? Es una hoja de trébol, ¿ya? Se llaman 3 foliolos. ¿Cuáles son los foliolos? Derecho y 2 izquierdos. El derecho va a corresponder a una vena. ¿A qué vena? Vena cava inferior. Vena cava inferior. ¿Sí? Si tenemos aquí a este foliolo, de otro color, de color verde aquí. ¿Y corresponde a qué vena? Vena cava inferior. ¿Sí? Muy bien. Entonces la vena, ¿qué vena? Vena cava inferior. Y tenemos otro foliolo del lado izquierdo anterior, que es el foliolo esofágico. Por aquí va a pasar el famoso esófago. ¿Sí? Esófago. ¿Con qué nervio? Los nervios vagos. Vago derecho y vago izquierdo. ¿Sí? Esa es la parte anterior izquierda. Y posterior izquierda tenemos aquí a una arteria. ¿A qué arteria? Aorta. Se llama aorta torácica. ¿Sí? Aquí tenemos el famoso. Esa son la parte de los ventrículos. Ventrículo izquierdo, aurícula derecha, vena cava inferior y vena cava
superior, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos ahí el foliolo aórtico. Ese foliolo aórtico va a ir con un conducto torácico. ¿Con quién va a ir? Un torácico. Muy bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? A ver, explíqueme. Explique lo que acabo de decir. ¿Qué hay en la cara diafragmática o cara superior? El centro, dos partes, ¿no? Centro tendinoso y una parte periférica. En la parte tendinosa hay 3 foliolos. ¿Cuáles son? Foliolo. Un derecho y 2 izquierdos. Muy bien, uno es anterior y otro es Posterior. por aquí pasa la vena cava Inferior. inferior. Aquí pasa el Conducto linfático. esófago. ¿Qué pasa él? Esófago. ¿Con qué nervio? Vago. ¿Qué vago? Izquierdo y derecho. Derecha e izquierda. Y aquí tenemos la arteria Moral. ¿Qué arteria? Aorta. ¿Qué aorta? Aorta todo. Porque es la cavidad. Es. No va a ser la parte cerebral, pues no. Es la aorta torácica. ¿Entendieron? Tenemos foliolo aórtico, foliolo esofágico y foliolo de la vena cava inferior. Orificio de la vena cava inferior, orificio del esófago y los nervios vagos, y orificio son los foliolos, ¿no? Foliolo de la arteria aorta y el conducto torácico, porque está en el tórax, se llama conducto torácico. ¿Sí? Muy bien. Esa es la parte central o tendinosa. Vamos a la parte periférica. En la parte periférica, jóvenes, vamos a tener 4 porciones. Porción anterior, porción posterior, porción derecho y izquierdo. ¿Sí? Del lado derecho, izquierdo, anterior, posterior. Ahora, ustedes que son auspiciados por Pepsi, en la parte anterior, ¿qué encontramos? En la cavidad torácica. Al esternón, muy bien. Al apéndice sifoide, ¿ya? Que es una parte cartilaginosa. ¿De acuerdo? O sea, en la parte anterior tenemos la porción esternal, que es la porción más pequeña, corta del diafragma. ¿Sí? Muy bien. Porción esternal. En la parte posterior, ¿qué encontramos? La columna, ¿sí? Columna vertebral. ¿A qué nivel? A nivel lumbar. Se llama porción lumbar. ¿Sí? ¿Cómo se llama la porción? Porque está en la columna vertebral a nivel lumbar. ¿Difícil? Nada. ¿Sí? Y la porción lumbar es la parte más larga y ancha. Tiene una parte medial y una parte lateral. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Aquí de color negro. Entonces aquí tenemos la parte lumbar por detrás, una parte medial y la parte lateral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte lateral, ustedes van a tener a la parte lumbar y a quiénes más. A las costillas. Se va a llamar triángulo costolumbar, porque va a ir con la costilla y la columna lumbar. Que son las vértebras lumbares. ¿De acuerdo? Esa es la parte lateral. En la parte medial van a haber 2 pilares. ¿Sí? Pregunta de examen. Estos pilares del lado derecho es el más largo y va a llevar a la L1 hasta la L3 y los discos intervertebrales. Ese es el pilar derecho. Y tenemos otro pilar a nivel lumbar en la columna, pilar izquierdo, que va de la L1 a la L2. Entonces, ¿cuál es más largo? El pilar derecho. ¿Sí? Son la parte muscular. Importante porque va a venir un repliegue muscular que va a ocurrir en la parte medial y la lateral. ¿Qué había en la parte lateral? La costilla con la porción lumbar y el triángulo costolumbar. Muy bien, excelente, apláudanse. Muy bien, esa es la porción lumbar y la porción esternal. Tenemos las porciones costales que van a ir
¿A qué costilla? A las 6 últimos cartílagos costales. Y quiere decir, va a ir a las sexta, séptima, octava, novena, 11ª y 16ª segunda costilla. Dando con la aponeurosis en la 10ª, 11ª y 12ª. Esa es la parte aponeurótica. Muy bien. Eso es la cara superior. Vamos a la cara inferior. Aquí en la cara inferior, jóvenes, en la parte abdominal teníamos los pilares derecho y izquierdo, con los repliegues arqueados en la parte media y lateral. ¿Sí? Aquí, jóvenes, encontramos a un hiato. Voy a llamar aquí más allá para que sea más real. Encontramos al pilar derecho, pilar izquierdo, ¿no? Ya aquí tenemos la parte muscular que forma un hiato. El hiato esofágico. Y por arriba que teníamos el foliolo. Entonces por aquí va a pasar, ¿qué pasa por acá? No, del lado izquierdo. Aquí tenemos del lado izquierdo anterior. Iba a ir aquí al famoso esófago. O sea, el esófago va a entrar a la cavidad abdominal, se llama porción abdominal. Y de aquí tenemos a quién, al famoso estómago. Después hablamos de células. ¿Ya? Ahí tenemos el estómago, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos aquí que entra el esófago a este hiato esofágico. ¿Y qué más va a entrar? El nervio vago. Del lado derecho se va al lado izquierdo y el izquierdo se va al lado derecho. Aquí va a formar el plexo celíaco y aquí va a formar el plexo hepático. ¿Por qué? Porque tenemos aquí al famoso hígado. Por eso estos vagos van a formar la inervación a todas las vísceras, principalmente al hígado por el vago izquierdo que va al lado derecho y el vago derecho va al lado que forma el plexo celíaco. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos los hiatos de la arteria. ¿Qué arteria? Aorta, ¿no? Muy bien. Esta es la parte anterior, el esófago. Y en la parte posterior tenemos aquí un hiato aórtico. ¿Y qué pasa por aquí? La arteria aorta abdominal. ¿Sí? La arteria aorta abdominal. Muy bien. Y del lado derecho ya tenemos acá a una vena. ¿Qué vena? Vena cava inferior. Muy bien. Esos son importantes los hiatos a nivel del orificio de la vena cava inferior. Hiato esofágico y hiato aórtico. Ahora, los orificios accesorios del diafragma son los siguientes. Número 1. A ver si pinta el verde. A este repliegue muscular en la parte medial tenemos un hiato, el hiato medial. Y otro en la parte lateral. ¿Sí? Medial y lateral. Por la parte medial, que son los accesorios, pasa el tronco simpático. En la parte medial, ¿qué va a pasar? El tronco simpático, que se llama el ganglio simpático. Ese tronco simpático es el ganglio simpático. Te van a ver los ganglios simpáticos derecho y izquierdo. Tenemos aquí el lado derecho, el lado izquierdo. ¿Sí? Y tenemos los nervios esplácnicos. Nervio esplácnicos. ¿Qué son los nervios? Lateral. Nervios esplácnicos, no en el medial. En el medial tenemos el tronco simpático o ganglio simpático. Muy bien, y en esta parte del orificio o hiato aórtico vamos a encontrar en su parte medial y lateral dos venas.
que es pregunta de examen. ¿Qué vena? En la parte medial tenemos una vena llamada vena hemiácigos, o también llamada ácigos menor. ¿Sí? Ácigo menor. Que va a nivel de la torácica 8, octava torácica. Y a nivel de la T12 tenemos la vena ácigos mayor, que va a ir a la vena cava superior. ¿Sí? T12, la ácigo mayor. La ácigo menor o hemiácigo es en la T8. ¿Está menor que 8? T8, hemiácigo T8 y ácido mayor T12. Ahora, estas venas son importantes porque van a ir con un conducto, con el conducto torácico. ¿Y qué lleva el conducto torácico? Lleva linfa. Y esa linfa, la función es de llevar los líquidos. Ustedes cuando hacen renegar, hay extravasación de líquido, hay edemas, siempre hay edema. Entonces el sistema linfático va a absorber esos edemas y lo va a llevar a la linfa. ¿Sí? Esa linfa va a ir al conducto torácico, pero viene del conducto de Pecken a nivel abdominal. De Pecken, en la parte abdominal, va a ir a la parte del conducto torácico. En la parte torácica va a la vena ácigo menor, que va a la vena ácigo mayor, que va a la vena cava superior, que va a terminar en la aurícula derecha, para llevar a la circulación menor o pulmonar. ¿A dónde? A los pulmones, luego a la circulación mayor, a todo el cuerpo. Entonces, todo lo que es la parte de líquido del cerebro, de la sangre y la linfa, van todo a la parte vascular, a la parte sanguínea. Muy bien, ahora, esto músculo diafragma va a estar inervado por el nervio frénico derecho y izquierdo. El derecho va a la parte anterior, el izquierdo a la parte posterior. Ellos van a pasar el músculo diafragma y van a llegar a la parte derecha a formar el plexo hepático y una rama del lado izquierdo a formar parte del plexo celíaco. Muy bien, eso es la inervación del diafragma, los nervios frénicos. Ahora, ¿de dónde es el nervio frénico? Del plexo cervical. El plexo cervical viene a nivel de la C3 o C4. Normalmente la C4 va al nervio frénico del lado derecho a la parte anterior, el frénico izquierdo a la parte posterior. Es la inervación del diafragma. Función diafragma, la respiración. Importante la respiración. Es el músculo diafragma. Las arterias mediastínicas posteriores con los ramos diafragmáticos, rama de la aorta torácica. Y en la parte inferior, la arteria aorta abdominal con la arteria gástrica izquierda, su ramo frénica inferior, su ramo diafragmático. Las venas pericardiofrénicas, eso es diafragma. Muy bien, descansemos un poquito. Vamos a hablar de arteria aorta. La linfa es un líquido. Van a hacer la arteria aorta, ¿de qué parte? Del ventrículo. ¿Qué ventrículo? Ventrículo izquierdo. ¿Sí? La arteria aorta, esta aorta tiene 3 ramas. Arco de la aorta, aorta torácica y aorta. Ahora, esta aorta abdominal, ¿a qué nivel se cambia de nombre de torácica a abdominal? A nivel de la T11, T10 a T11. Ya se llama aorta torácica a nivel de la T12. ¿Ya? Muy bien. Esta arteria aorta pasa por el hiato aórtico junto con un conducto. ¿Qué conducto? Torácico. ¿Qué conducto? Torácico. ¿Y qué lleva el conducto torácico? Va a llevar linfa. ¿Ya? No se van a olvidar. Y dice que esta arteria aorta va a llegar hasta el nivel de la L4. ¿Sí? L4.
En la L4 se va a bifurcar en ilíaca común o primitiva izquierda y derecha. Ambas ilíacas se dividen en ilíaca externa, ilíaca interna. Ilíaca interna, ilíaca externa. Y termina la aorta a nivel de la L5 como arteria sacra media. Arteria sacra media. Ya ahí termina la arteria aorta abdominal. Ahora, aquí lo voy a escribir. Esta arteria aorta va a tener ramas viscerales y ramas parietales. ¿Sí? Las ramas parietales de la aorta son dos: las frénicas inferiores y las lumbares. Las viscerales se dividen en par e impar. Las pares son la arteria suprarrenal, la arteria renal y la arteria gonadal. ¿Sí? Esta gonadal en el hombre se llama testicular y en la mujer se llama arteria ovárica. Uno va al testículo y otro va al ovario. ¿Ya? Las impares son tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ir a estas arterias. Nos tenemos aquí los ramos parietales. Estos ramos parietales, ¿cuáles eran? Frénicas inferiores, que van a ir al músculo diafragma y a la glándula suprarrenal. ¿Sí? Frénica inferior derecha y frénica inferior izquierda. ¿Ya? Son las frénicas inferiores. Ramos parietales. Otras arterias, las arterias LUM, la L1, L2, L3 y L4. Son las arterias lumbares, que van a ir a la parte de los músculos erectores de la columna y al cuadrado lumbar. ¿Sí? Muy bien. Va a la parte muscular, las arterias lumbares. Muy bien. Son los ramos parietales. Ahora vienen los ramos viscerales, pares e impares. Estos pares. Arteria suprarrenal, ¿por qué? Va a la glándula suprarrenal y te da una rama a la arteria renal. ¿Sí? Suprarrenal y también una rama a la arteria renal, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Una arteria suprarrenal. Tenemos aquí arteria renal. ¿Sí? Igual. Es una arteria renal. Y tenemos las arterias gonadales. En el hombre se llama testicular y en la mujer ovárica. Tanto testicular derecha e izquierda y ovárica derecha e izquierda. Son los ramos viscerales pares. Ahora sí, vamos a los ramos impares. Y para esto yo necesito espacio. Muy bien, y vamos. Tenemos aquí la arteria aorta abdominal con un tronco de otro color. Ya tenemos los marcadores bonitos. Ahí tenemos los marcadores bonitos y compañeras. Este es el tronco celíaco. ¿Cómo se llama ese tronco? Tronco celíaco. ¿Sí? ¿A qué nivel tenemos el tronco celíaco? A nivel de la T12. Muy bien. T12. Tenemos aquí al tronco. Muy bien, y este es el tronco celíaco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese tronco celíaco va a dar dos ramas. ¿Sí? Dos ramitas. Una rama del lado derecho y una rama del lado izquierdo. ¿Sí? Rama derecha y rama izquierda.
La derecha se llama arteria hepática común. Esa es arteria esplénica. ¿Ya? Lado derecho, hepática común. Lado izquierdo, esplénica. Ahora, los ramos de la arteria esplénica son las siguientes ramas. Ramas nodulares, ramos pancreáticos propios y ramo gastroepiploico izquierdo. Esta misma esplénica va a dar ramas gástricas cortas, ¿sí? Gástricas cortas, y va a terminar en el vaso como arteria esplénica superior e inferior, que va todo el vaso. Ahora, esta arteria hepática común va a una rama ascendente y una rama descendente. ¿Sí? La rama ascendente se llama arteria hepática propia y la descendente se llama gastroduodenal. Hepática propia y gastroduodenal. Ahora, esta hepática propia va a una rama llamada gástrica derecha. ¿Cómo se llama? Gástrica derecha. O sea, la gástrica derecha. ¿Ya? Y también va a una arteria gastroduodenal, pero pequeña. ¿Sí? Esta es la principal. Puedo decir una arteria, aquí vamos a hacer. Perdón. Aquí tenemos la hepática propia, que va a la arteria hepática izquierda, primeramente. Ahí tenemos el famoso esófago. Tenemos que arteria esofágica. Ahí tenemos al estómago. ¿Sí? Ahí tenemos el famoso píloro. Ahí tenemos la curvatura menor del estómago. Entonces, aquí diga el estómago, gástrica izquierda va a descender por la curvatura menor del estómago. Y segunda, la gástrica de rama de quién es la gástrica derecha, de la hepática propia. Y la gástrica izquierda del tronco o de la arteria esplénica. Y diga la curvatura menor del estómago. Mayor del estómago, las arterias fúndicas, que van a ir con las gástricas cortas, fúndica rama de la gástrica y la gástrica corta y la esplénica, y van a dar ramos anastomóticos donde se van a anastomosar para llegar el fondo del estómago. Y la curvatura mayor da la arteria gastroepiploica izquierda, que se va a anastomosar con la gastroepiploica de derecha, que es rama de la gastrodu, y irriga la curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Bonito, ¿no? La arteria esplénica irriga al vaso. La arteria hepática común va a irrigar a quién. Aquí tenemos a todo, se llama el famoso hígado. Tenemos la arteria hepática común con la arteria hepática propia. Gástrica derecha, hepática izquierda, porque aquí tenemos lóbulo izquierdo, lóbulo de hepática intermedia, hepática derecha. De la hepática derecha sale la arteria cística. A la cística pueden hacer la hepática derecha o de la hepática propia. ¿Ya? Hepática propia. Muy bien, ahí tenemos vaso, estómago, hígado, y aquí más al esófago. Aquí tenemos la arteria esofágica inferior, que es rama de la gástrica izquierda, y tenemos aquí la hepática izquierda, que es una rama accesoria de la gástrica y irriga al lóbulo izquierdo de quién, del hígado. Muy fácil y bonito, ¿no? Muy bien, sencillo. Muy bien, luego tenemos aquí a quién, al duodeno. Y este duodeno, tenemos aquí al yeyuno y luego al ilio. ¿Sí?
Y tenemos aquí, jóvenes, la segunda arteria, se llama mesentérica superior, que va a ir del lado derecho. El tronco celíaco va en la T12. Tenemos aquí la arteria, ¿qué arteria? Mesentérica superior, a nivel de la L1, del lado derecho. Esta arteria va a la arteria pancreática inferior o magna, que se va a anastomosar con la arteria pancreática propia de la esplénica. ¿Sí? ¿Y qué va a irrigar? Va a irrigar a todo lo que se llama el famoso páncreas. Aquí irriga cuerpo y cola de quién? Del páncreas. ¿Sí? Y tenemos las arterias pancreatoduodenales, anteroinferior y posteroinferior, que son ramas de quién? De la mesentérica superior. ¿Sí? Y forman los arcos pancreatoduodenales, que va a ir hacia el duodeno y a la cabeza de quién? Del páncreas. Se llama arco pancreatoduodenal. Y desde el arco pancreático, que va al cuerpo y cola de quién? Del páncreas. Muy bien. Luego tiene ramos yeyuno-iliales, que van al yeyuno y al ilio, que son de 13 a 15 ramas. Son ramas yeyuno-iliales. Y lo más importante, jóvenes, que esta arteria mesentérica va a la arteria cólica. ¿Sí? Tres cólicas: cólica inferior, cólica media derecha y la cólica media. Y yo, para aprender esto, lo tuve que aprender así: inferior, media y superior, para que yo me acuerde, ¿no? Porque es la iliocólica, cólica media derecha y la cólica media. Estas tres cólicas, ramas de la mesentérica, va a rama al ilio, al colon, al ciego y por último al famoso apéndice. ¿Por qué, doctor? Porque aquí tenemos a quién. Aquí tenemos al famoso ciego, aquí tenemos al famoso apéndice, aquí tenemos al colon ascendente, o se llama ilio cólico seco apendicular, y va a ir al ilio, al ciego, al colon ascendente y aquí más al apéndice, o se llama ilio cólico seco apendicular. Ahora, esta apendicular puede nacer de la cólica o iliocólica en la parte inferior, pueden nacer de ahí. También pueden nacer de la cecal. Esta cecal se divide en cecal anterior y cecal posterior. ¿Y dónde está el apéndice? ¿Anterior o posterior? ¿Posterior? ¿No es retrocecal? La posición del apéndice es retrocecal. Por eso va a ir por la cecal posterior o cecal anterior. Depende de la postura del apéndice. Pueden hacer de la cecal anterior o cecal posterior, o directamente de la iliocólica o iliocólico seco apendicular. Ilio porque va al ilio, cólica porque va al colon ascendente, cecal porque va al ciego y apendicular porque va al apéndice. Muy bien, y da una rama ascendente, ¿sí? La cólica media derecha va a la rama descendente y va a la rama ascendente con la cólica media y una rama descendente, ¿sí? Esto va a irrigar al apéndice, al ilio, al ciego, al colon ascendente y el colon trans y parte del colon descendente. Hasta ahí llega esta arteria mesentérica superior. De la L2 del lado izquierdo, le llamo la arteria mesentérica inferior.
el cual tiene dos ramas, cólica izquierda y cólica inferior. Esta cólica izquierda, o sea, del lado izquierdo, de una rama hacen, una vez que es anastomosa, se va a llamar arco vascular de Riolano. Arco vascular de Riolano. ¿Sí? ¿Y quién lo forma? La mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Con qué rama? Cólicas izquierda, cólicas de derecha, inferior y cólica media. Inferior o cólica o iliocólica. Media derecha y la arteria cólica media. Con sus ramos ascendentes y descendentes, ¿qué forman? ¿Y qué va a irrigar? Un ascendente. ¿Qué colon? ¿Qué colon? Llega hasta el colon descendente. ¿Sí? El colon descendente. Ahora aquí tenemos el colon. ¿Qué colon? Sigmoide. ¿Y quién irriga el colon sigmoide? La misma arteria cólica izquierda. ¿Con qué rama? Cólica sigmoidea superior, media e inferior. Son tres arterias sigmoideas, superior, media e inferior, que forman los arcos vasculares sigmoideos. Y aquí, jóvenes, viene una vena. Se llama la vena mesentérica inferior. Junto con la arteria mesentérica inferior, la rama cólica izquierda forma el arco vascular de Treitz. Arco vascular de Treitz. Pregunta de examen. Con certeza. ¿Sí? Con seguridad es pregunta de examen. Ya, la forma la arteria cólica izquierda con la vena mesentérica inferior. Cólica izquierda, arteria cólica izquierda con la vena mesentérica inferior. Forman el arco vascular de Treitz. Muy bien, vamos a la última rama que se llama la cólica inferior. Esta cólica inferior da ramas rectales y hemorroidales. Hemorroidales superiores y rectales superiores. Y ahí termina la arteria mesentérica inferior. Muy bien, luego tenemos la arteria sacra media. ¿Recuerdan la arteria sacra media? La sacra media iba a ir al recto y tenemos al ano. ¿Ya? Aquí tenemos la arteria sacra media, que da la arteria rectal media. ¿Sí? Y la arteria ilíaca va a la arteria rectal inferior, dándole irrigación a todo el recto. ¿De acuerdo? Sacra media va a la rectal media. Rectal superior, cólica inferior. Rectal inferior, arteria ilíaca. Muy bien, hemos terminado lo que es la arteria aorta abdominal. Muy bien. Descansen un poquito, vamos a ir. ¿Sí? Ella no entra al hígado. La que entra es la vena porta, se llama porta hepática. Pero antes de entrar al hígado se llama vena porta. Esta porta se va a formar por la vena esplénica. ¿Y dónde viene? Del vaso. La vena mesentérica superior, que viene de dónde? De todas las partes del intestino delgado y parte del intestino grueso. Y la vena mesentérica inferior, que va a ir del colon sigmoide y parte del recto. Son la parte venosa, ¿no? Esa parte venosa se llama vena mesentérica inferior, vena mesentérica sub y la vena esplénica. Estas tres venas llevan todo lo que se llama el dióxido de carbono y ¿qué más? A los nutrientes. ¿Por qué, doctor? Porque todas las venas gástrica izquierda, gástrica derecha, son venas, y las venas satélites van a ir a la vena porta.
o si no a la vena mesentérica superior. Todas las venas pancreato, duodenales, las venas yeyuno-iliales, toda esa parte venosa llegan a la vena porta. Las venas císticas, las venas pilóricas también llegan a la vena porta. Por eso te me van a buscar ramas colaterales y ramas terminales de la arteria, la vena porta. ¿Sí? Sus ramas colaterales y ramas terminales. Son ramas accesorias de la vena porta. Son 7, no son 5, 12 venas, nada más. ¿Ya? Esas venas jóvenes llevan todos los nutrientes. ¿Por qué, doctor? Porque todo lo lleva al estómago, lo digiere, el intestino lo absorbe. ¿Y qué hace la función del intestino? Es absorber gran cantidad de nutrientes y poca agua. El grueso, gran cantidad de agua y pocos nutrientes. Esos nutrientes van a la parte venosa, llevando el dióxido de carbono y nutrientes. Y llegan a la vena, ¿qué vena? Porta. ¿Cómo se forma la vena porta? ¿Por qué vena? ¿A dónde va esa vena porta? Hacia el hígado. ¿Cómo se llama la vena? Porta hepática. ¿Sí? Esta vena porta hepática entra al hígado y hace el metabolismo de todos los nutrientes. Los carbohidratos lo forman en glucosa, la glucosa en ATP. ¿Sí? Esa glucosa lo almacena como glucógeno en el hígado. ¿Cómo lo almacena? Como glucógeno. Tiene las proteínas que vienen a ser los aminoácidos, los polipéptidos y los péptidos. Y se transforman en ¿qué? En famosas enzimas. Y tenemos la parte de las grasas, que se forman colesterol, fosfolípido y triglicéridos. Toda la función a nivel hepático. Una vez el metabolismo hepático, ella va a llevar por venas. Venas hepáticas mayores del lado derecho y hepáticas mayores del lado izquierdo. Y tenemos hepáticas menores. Estas venas hepáticas se llama la circulación porto-cava. ¿Por qué, doctor? Porque va la vena porta a la vena cava. ¿Por qué venas? Venas hepáticas mayores y venas hepáticas menores. ¿Sí? Esa vena hepática hace comunicación con la vena cava inferior, que termina ¿dónde? ¿No terminaba esa vena cava? En la aurícula derecha, junto con la vena cava superior. Aquí tenemos los ventrículos, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces va a llegar al lado derecho, a la aurícula derecha. ¿Ya? ¿Recuerdan? Sí. También teníamos aquí una vena, la vena ácigos mayor. ¿Recuerdan? Sí, ahora van a acordarse, jóvenes. Muy bien. Entonces se llama circulación porto-cava, que se comunica con qué vena? Hepáticas mayores y hepáticas menores. ¿Cómo se llama la circulación? Porto-cava. Ahora, cuando hay una lesión hepática, un problema obstructivo, se llama lesiones hepáticas, una hepatitis. ¿Qué hace el hígado, la parte venosa? Aquí esta vena cava, tiene las venas lumbares. ¿Cómo se llaman las venas? Estas venas lumbares, a nivel de la T12, va a formar la vena ácigos. ¿Qué ácigo? Ácigo mayor. Y esta vena ácigo mayor desemboca una vena. ¿Qué vena? Ácigos menor, que va a la T8, que va de los conductos torácicos. ¿Qué lleva? Linfa. Va a la vena ácigo, que va a desembocar en la vena cava, que va a la aurícula, al ventrículo derecho. Y lleva a la arteria pulmonar, ¿a dónde? A los pulmones. Hace el intercambio de gases. Se llama circulación menor o PUL. Muy bien. Por eso todo el lado derecho lleva dióxido de nutriente. Por eso ya lleva de toda la parte portal. Y cuando hay un problema hepático, ella forma la vena ácido mayor, ese tema ácido, que va con la vena cava inferior y se conecta con la vena cava. Se llama circulación cava.
cava, cava. Porque se va a comunicar por las venas lumbares a la vena ácigos mayor, que va a la vena cava superior. Circulación cava, cava. Circulación porto, cava. Se llama circulación portal. Muy bien, esa es la parte venosa. Esta vena cava tiene las ramas: venas suprarrenales, venas frénicas, venas lumbares, venas renales, venas cona, y termina formándose por las venas ilíacas. Esta vena se forma por las venas ilíacas. Derecha ahí, tenemos la ilíaca interna, ilíaca externa. ¿Sí? La vena hipogástrica y la vena femoral, que van a los miembros inferiores. Ellos van a ir de abajo hacia arriba. Esta vena mide 22 centímetros, 3 a 4 centímetros su calibre. ¿Ya? ¿Cuánto mide? 22 centímetros. Su calibre. Y tiene ramas, ¿no? Ramas colaterales y ramas terminales. Es su tarea que van a hacer. ¿Cuáles son sus ramas? ¿Ya? Para el día, ¿qué día tenemos? Martes. Y con eso terminamos la circulación porto-cava, cava-cava y la irrigación de la cavidad abdominal. ¿Quieren más? Sí, ya vamos a intestino delgado. Tenemos intestino delgado y a la siguiente.